¿Sí? ¿Ya? Bueno, empezamos un poquito tarde, así que voy a darle caña a esto, ¿vale? Buenas tardes a todos. En este segundo día de las sextas jornadas de plástica teatral, tengo el placer de presentar a Cabo San Roque, que comienza en su actividad en 2001, compuesto por Laia Torrents y por Roger Aisut, que bueno, no está porque está malito, así que le vamos a perdonar, ¿no? Esta conferencia sobre la desaparición del objeto la va a presentar solo Laia, ¿vale? Entonces, desarrollan su trabajo alrededor del sonido, poniendo en cuestión los espacios y formatos de exhibición y cómo los habitamos como espectador. Os invitamos también a visitar su instalación Protomasculinidades, que se encuentra en la Sala Princesa. Así que nada, yo me voy, os dejo con Laia, que os lo va a contar todo súper bien, mucho mejor que yo, ¿vale? Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos a estas jornadas. Nos sentimos muy orgullosos. Quiero disculpar a Roger, que está enfermo. Yo también, pero estoy menos enferma, entonces aquí estoy. Y bueno, claro, nos sorprendió a nosotros un poco cuando nos invitaron a estas jornadas, porque para nosotros los objetos siempre forman parte de un sistema sonoro, de un sistema para la producción de sonido. No hemos trabajado el objeto en sí, sino siempre como parte de lo que os decía, ¿no? De un sistema de sonido. Y hasta 2012 nos acompañaban a nosotros en el escenario, y a partir de 2012 nosotros empezamos a desaparecer de escena y se quedaron, o sea, y en nuestras obras mayormente escénicas no hay ni actores, ni manipuladores, ni performers, ni intérpretes. O sea, que se queda el objeto como performer, como protagonista de estas obras. Y hace, pues ya sea en acciones mecánicas o en acciones multimedia. Y bueno, dicho eso, voy a explicaros un poco nuestro trabajo a partir de la desaparición del objeto en nuestro trabajo. Empezamos. Bueno, también quería deciros una cosa. Yo os meto el rollo, luego si queréis me hacéis preguntas. Nosotros también somos los que hemos hecho el conjunto escultórico que podréis ver abajo, que se llama Petrotuning, que forma parte de una exposición que se llama Petromasculinidades. Y si queréis luego también tenéis alguna duda sobre esta pieza, podéis preguntarme. Empezamos con la copla patafísica. Nosotros llamamos a la copla patafísica a todos los objetos, todo lo que nos ha estado, todo lo que creamos hasta el 2014-2015. Lo que empezó, Cabo San Roque empezó como, por si no lo conocéis, empezó como grupo de música. Éramos un grupo de música formado por 7 personas, que llegamos a ser hasta 9, y el único con un grupo de música muy anárquico, que solo había una ley que teníamos que cumplir, y era que nadie podía tocar el instrumento que sabía tocar. Entonces, este hecho hacía que nos acercásemos a la música de una forma mucho más intuitiva, pero como no teníamos técnica, cambiábamos de instrumento
pues casi en cada tema. Y este hecho de la necesidad de cambiar de instrumento, pues requería que tuviéramos muchos instrumentos, y como no teníamos dinero, empezamos a construir nuestros propios instrumentos. Y estos instrumentos los construíamos al principio de una forma súper intuitiva, técnicamente a nivel menos aún que el bricolaje, pero descubrimos y conocimos a los hermanos Bachet, no sé si los conocéis, que para nosotros son los grandes creadores de instrumentos del siglo XX. Y los hermanos Bachet nos dieron sus teoremas y sus teorías y su conocimiento, ¿no? Hizo que entendiéramos cualquier instrumento. En realidad está formado por cualquier instrumento. En realidad es un sistema formado por 4 elementos. Uno es el elemento vibrador, que en una guitarra podría ser la cuerda. El otro es el elemento resonador, que en una guitarra sería la caja, lo que amplifica. El tercero sería la fuente de energía, que en una guitarra sería el dedo, que rasca y hace vibrar la cuerda, y la aplicación de escala, que serían los trastes. Pues entendiendo esto, nosotros se nos abrió un mundo, y así empezamos a construir cualquier tipo de instrumento a partir de objetos que cumplieran uno de estos, ¿no? O sea, siempre hemos utilizado objetos que cumplen alguno de estos, que nos sirven como parte de estos sistemas sonoros. Y todos estos forman parte de esto. Esto también nos genera la aparición de los collages, ¿no? Que son suma de objetos que cumplen uno de estos requisitos, y al juntarlos creábamos los collages. Todos estos instrumentos estaban al servicio de composiciones musicales interpretadas por músicos con más o menos habilidades, ¿no? Hasta me parece que por aquí también aparece alguna guitarra que se toca con los pies. Este es lo que nosotros llamamos la física del objeto, ¿no? Perdón, la física del sonido. Y hemos utilizado los objetos para cumplir estas especificaciones. Luego, John Cage, ¿no? Para nosotros fue muy importante también la metafísica del objeto, y esto nos llega de la mano de John Cage, ¿no? John Cage cuenta que conoció a Oskar Fischinger, un cineasta alemán, que le dijo que cualquier objeto del mundo, si lo frotas o lo picas o lo magullas, hace aflorar su alma, su espíritu. Y nosotros con esto, y dice John Cage que a partir de ese momento que Oskar Fischinger le pasó ese conocimiento, se pasó el resto de su vida auscultando a los objetos. Y es un poco, para nosotros aquí, ¿no? Era como muy importante. Por ejemplo, una lata de galletas que ha tenido nuestra abuela toda la vida en su cocina, y cuando cae pues tiene un bollo. Si aplicamos la física del sonido, veremos que las frecuencias que esa caja de resonancia, ¿no? Si la utilizamos como objeto, las frecuencias de esa caja de resonancia son distintas de las de una otra caja de galletas igual, pero sin el bollo o sin la oxidación del tiempo que lleva así en la cocina de nuestra abuela. Pues esto nos dice que los objetos nos hablan con el sonido de sus vidas pasadas, ¿no? Y nosotros pues aplica aquí mismo, ¿no? Esta galleta, pues no, esta guitarra no suena igual que otra guitarra hecha con otra caja de galletas. Y a nosotros esto también nos interesaba mucho. También con los collages se sumaban vidas
distintas y con una visión así muy situacionista, también se desarrollan otros discursos, ¿no? que es la suma de vidas de los objetos que forman estos instrumentos. Luego, el tercer lema que nosotros hemos seguido hasta 2015, ¿no? era la patafísica. La patafísica es la ciencia que aparece en el libro de Alfred Jarry, Gestas y opiniones del doctor Fausrol patafísico, y la patafísica es la ciencia de las excepciones, es una ciencia no inductiva, así como la ciencia normal, los teoremas los sacamos de 5.000 casos que pasa lo mismo, pues de ahí sacamos una ley, pues la patafísica nos cuenta y nos explica las excepciones. Y así súper simplificadamente, no hay nada escrito como un catálogo de qué es la patafísica. Se encuentran en pequeñas frases dentro de este libro de Alfred Jarry. Y es utilizar las propiedades y la ciencia de la física, mecánica, etcétera, pero cambiando el punto de vista de aplicación. Por ejemplo, podríamos decir que un inodoro, ¿no? que tiene una forma con una obertura, un orificio grande y que luego tiene otro orificio pequeño y que está hecho con un material como la cerámica, esmaltado, que no coge, que no es poroso, entonces resbala. Podríamos decir que es perfecto para los flujos humanos, ¿no? Para evacuar los flujos humanos. Pero si los pensamos de una forma patafísica, podríamos girar y si en vez de fluidos humanos hacemos pasar ondas sonoras a través del aire, que es un fluido también, por el orificio pequeño y se escapa por el orificio grande, podríamos decir que tenemos una campaña de amplificación perfecta de ondas graves, ¿no? Pues nosotros con todos estos conocimientos es lo que hemos estado haciendo hasta 2014. Pero lo que nos pasó, a nosotros nunca nos ha gustado cerrar el significado de las cosas que hacemos. Siempre nos ha gustado lo que la gente puede aportar y no dejar las cosas cerradas, sino abrir posibilidades de significados, de significantes. Y lo que nos pasó es que al utilizar estos objetos y abandonar nosotros el espacio escénico, dejar de hacer de traductores de traductores entre el público y nuestra música, al dejar el espectador, el espectador o el público tiene que poner de su lado para conectar, y muchas veces la conexión es mucho más fuerte. Pero al utilizar objetos metafísicos, digamos, aunque la conexión es muy fuerte, limita según qué discurso tú quieras dar, limita la relación, o sea, la relación que establece el público con ese objeto. La vida pasada tiene tanto peso que imposibilita la elaboración de otros discursos que tú quieras decir. Y entonces es cuando aparece para nosotros y empezamos a intentar trabajar con el objeto anónimo. Os pongo un vídeo y luego os hablo del objeto anónimo.
Bueno, pues sí, esto, cómo luchar contra las vidas pasadas de los objetos, con esta relación que se establece entre el público y el objeto, que reconoce, que le remite a sus propias experiencias, para nosotros intentar llevarlos a otros espacios, a otros conceptos. Pues es a partir del objeto anónimo. ¿Qué nos ofrece el objeto anónimo? Es un objeto sin vida pasada. Esto nos interesa. Sigue cumpliendo, para nosotros seguimos con las premisas, ¿no?, del sistema funcional sonoro, de la física del sonido. Tienen que seguir cumpliendo las especificaciones necesarias para generar sonido. Y su aplicación, el punto de aplicación, pues continúa siendo patafísico, que es el sonido es la carretera y la patafísica el vehículo, o al revés, podríamos decir, ¿no? Pero de estos objetos nos interesa esto, que no tienen vida pasada, que su estética está siempre ligada a la funcionalidad. No son objetos creados para ser bellos, para ser únicos, sino para servir, para tener una función. Y esto es lo que nos interesa. Y también que tienen un valor económico muy bajo. Muy bajo, y entonces es fácil de obtener muchos de estos objetos. Y con esto empezamos, coincide con una obra inmersiva, que es la primera de una trilogía que acabamos de terminar, que se llama No me hizo Joan Brossa, que Brossa jugaba mucho con el sonido y con las palabras, con el sonido de las palabras, con la literación, para desvincular completamente el significado del sonido de la palabra. Y nosotros jugamos con este término, la literación, con estos objetos. Estos objetos, como pueden ser cintas métricas, tapones de Vichy, copas que habéis visto, ¿no?, y que seguís viendo. Jugamos mucho, y con estas aliteraciones conseguimos generar paisajes. Cuando acumulas muchos de estos paisajes, no solo sonoros, sino también físicos, y jugar con el transformismo del paisaje a la hora de sonar. Cómo puedes
cómo cambian estos paisajes cuando suenan, cuando dejan de sonar, cuando los iluminas. Y peines, por ejemplo, también siempre suenan. Esto sí, es imprescindible. Y en la generación de estos paisajes llegamos o descubrimos la desaparición del objeto. Y esto pasa cuando queremos seguir investigando con el objeto o con el paisaje, con la literación de objetos, al ser anónimos y al haber una literación, una acumulación casi infinita de objetos, dejas de ver el objeto y aparece esto, la superficie, el paisaje, los colores. Y siguiendo los paisajes, pues empiezan a aparecer cosas. Desaparece el objeto y aparecen las cosas, como pueden ser, aquí veréis, el agua. La foscor blanca em puja per les venes del camp, com una onada ràpida que s'aixeca i s'aixeca. El papel. La tierra. Cerámica. Y aquí, pues, eso, desaparece el objeto y aparecen las cosas. Y nos interesa el sonido también y el paisaje que generan estas cosas. Y la relación del público, del espectador en estos paisajes que de diferente escala. Por ejemplo, las montañas de papel eran 800 metros cuadrados de montañas de papel, pero que siempre tienes como la visibilidad como si fueras casi un pájaro, o ya con los objetos anónimos, ¿no? Y también, perdón. También nos interesa y empezamos a jugar con los materiales, con las cosas, el hierro, la madera, las piedras, a la construcción de, no son objetos, esculturas sintéticas. Es un árbol sintético, ¿no? La síntesis, utilizar el material para crear obras nuevas. Ya no son collages de objetos existentes, sino que generas nuevas esculturas, nuevas que ya transmiten y desconectan al público de esas vidas pasadas y su relación propia con el objeto. También, al no haber un actor, un manipulador, alguien que te guíe, nunca a nosotros no nos gusta decir qué tienes que sentir y cuándo y cómo, sino que dejamos siempre abiertas las puertas de interpretación para que sean cuanto más grandes mejor, y muchas veces para que aparezcan significados que nosotros no habíamos pensado, pero que son igual de válidos que los que nosotros hemos pensado, que no son únicos. Al trabajar, hemos trabajado mucho a partir de textos de escritores y claro, hay muchos
muchas capas de lectura y en la poesía es evidente, ¿no? No hay un solo significado, sino que hay muchos. Pues es lo que a nosotros nos gusta trabajar, y aquí empezamos esto. O, por ejemplo, el agua, que el agua ya es vacía, no tiene ni cuerpo ni forma, ¿no? ¿Cómo trabajar con las cosas? Y ya después, como seguimos investigando y cada vez nos vamos desprendiendo más de la metafísica y nos quedamos con la física y con la patafísica, llega el momento en que hasta desaparecen las cosas. Y empezamos a trabajar con las cosas que no se ven. ¿Qué son las cosas que no se ven y con las que nosotros trabajamos? Pues nos interesa mucho las ondas electromagnéticas y la palabra primigenia, el sonido de la palabra antes de ser significado, ¿no? Las ondas electromagnéticas. Esto es una instalación que se llama Ursonate Karaoke, que es un karaoke. Os pongo un trocito y luego os cuento. Ya aquí veréis que está provocado por objetos, pero sin ninguna mácula ya de metafísica. Bueno, si os dedicáis a las artes escénicas habréis tenido todos problemas o habréis luchado todo con las interferencias electromagnéticas cuando entran en contacto el sonido con la luz, y siempre son luchas, ¿no?, internas que tenemos todos, y especialmente los músicos, ¿no? Siempre hay interferencias entre el sonido y la luz, y nosotros esto empezó a interesarnos mucho y no verlo como un problema, sino como una fuente de sonido excepcional. Y empezamos a trabajar pues poniendo micrófonos y sistemas de amplificación a todos los sistemas de generación de iluminación que encontrábamos. Y bueno, hicimos desde taladros, en la batería del taladro, hasta luces de neón, pasando por lámparas típicas de todos estos focos que tendríamos aquí. Y hicimos esta pieza, que es el Ursonate Karaoke. Ursonate está considerado el primer poema fonético de la historia. Lo hizo Kurt Schwitters, que fue expulsado del colegio dadaísta. Que te expulsen del colegio dada, ya, como tienes que ser. Y Kurt Schwitters fue a una exposición de Haussmann y había una postal con todo de letras, y empezó a repetir y de ahí empezó y sacó una sonata que dura 25 minutos
a partir solo de estos fonemas. Y nosotros lo que quisimos hacer y lo que hacemos es, a partir de distintas fuentes de generación de ondas electromagnéticas, las amplificamos y hacemos una nueva fonética electromagnética. E intentamos reproducir este primer poema fonético con fonemas electromagnéticos. ¿Qué fue esto? Y en esta desaparición de las cosas físicas, ¿no? Y pues lo hemos utilizado de muchas formas, no solo en fonemas, sino por ejemplo en esta instalación que veréis, la utilizamos para hacer música, armonizamos, utilizamos armónicamente estas interferencias electromagnéticas. Esto es de una obra que es la segunda parte, la primera parte que os he dicho de No me hizo brosa, que ahí utilizábamos el objeto anónimo para hacer paisajes sonoros. Aquí utilizamos muchas ondas electromagnéticas y aquí para acompañar al niño del Che mientras canta. Me dona una receta per acabarme de curar. Premo un Roberto, azúcar, candy, arrel, de Malvivo jeans. 3 días, una vegada cada día. Si tens una barraqueta, procura la adobar. Si un día te caurà tota la teulada entera. Bien, aquí lo que hicimos es, con televisores de tubo catódico, ponemos, en esta instalación la armonía se genera en directo, suena en directo y el que está grabado es el niño del Che, pero la armonía siempre está sonando en directo. Y lo que hacemos es, estos televisores de tubo catódico, ponemos células de captación de sonido, podríamos decir micrófonos, ¿no?, que captan el sonido que hay en distintos elementos del televisor, que son ondas electromagnéticas. Hay mucho alto voltaje dentro de un televisor, llegamos a 10.000 vatios o algo así. Y cogemos estas interferencias, este ruidito que genera tanta tensión, lo captamos, lo pasamos por el ordenador, lo amplificamos, que es la música que se oye, y luego volvemos a introducir este sonido con elementos, con bobinas, y las acercamos a distintos sitios del tubo catódico y generan estas interferencias. Esto ya lo hacía, no el sonido, sino lo de interferir y generar interferencias en la imagen, ya lo hacía Nam June Paik en todas sus obras, pero nosotros lo que aprovechamos es estas interferencias, aprovecharlas a nivel armónico. O sea, Paco, por suerte, puede adaptarse muy bien a cualquier situación y no es que podamos hacer cualquier tipo de armonía, sino que las armonías que conseguimos sacar son las que habéis escuchado y pues Paco cantó a partir de una letra que nosotros le decíamos sobre estas armonías. Pero es eso, Yandes aquí, sí, aunque utilizamos cosas que no se ven o estrategias que no se ven, lo visibilizamos a través de estos televisores y de estas interferencias que nos guían para saber qué televisor está afectando, qué televisor nos está dando la armonía. Y
aquí se ven, aquí todos estos cables son lo que nuestra intervención dentro de los televisores. Los hemos abierto y es nuestra intervención. Una cosa muy patafísica, ¿no? que son las interferencias electromagnéticas, es que nosotros esta pieza, por ejemplo, la asociamos totalmente a la biología y a los parásitos y los virus, que lo que hacen en realidad es entrar en un órgano, en un huésped y utilizan sus capacidades para su propio beneficio. Y nosotros hacemos un poco lo mismo, o sea, entramos en un huésped que es un televisor y sus propiedades, que son las ondas electromagnéticas que generan y la iluminación, pues lo aprovechamos y lo utilizamos de otra forma, ¿no? Y era esto. Y después, otra cosa que no se ve y que utilizamos mucho, especialmente en estas últimas 3 piezas que hemos, instalaciones inmersivas o obras de teatro expandido, o todavía no hemos llegado al nombre perfecto para llamarlas, es la palabra, como ya os he dicho antes, pero la palabra en su estado antes de ser palabra. La palabra como sonido, antes de ser significado, de ser cuando es significante, la palabra de las lenguas. Y en esta pieza que ahora os mostraré, hay, bueno, este vídeo creo que hay 3 partes. La primera, bueno, os lo pongo y luego os lo cuento. Balang, 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 balang i balang, balang, balang i balang, 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 balang i balang, balang, balang i balang, el balang, 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 balang i balang. Un y lugar. Bam barabam. Bam. 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 Barabam. Барам-бам. Barabam. Bam. 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 Бам-барабам. Bam barabam. Bam. Bam. Bам. Bam Бам. barabam. Ромашкове джерело, ящеркове джерело, потубове джерело, гадюче джерело, мурашине джерело, ластівкове джерело, яструбине джерело, макове джерело, солов'їне джерело, синицяне джерело. Bueno, la primera, Blanc, 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 fue un trabajo, es a partir de un poema también fonético de Joan Brossa, que dice blanco, ¿no? Soneto, y que lo trabajamos con un grupo de discapacitados mentales, pero que podían leer y con dicciones extremas. Esto son chicos que pueden leer pero no entienden muchas veces lo que leen. Y así conseguíamos, y con sus dicciones extremas, conseguíamos separar completamente el significado de la palabra y dejar simplemente el sonido de la lengua, en este caso del catalán, ¿no? Y era, el poema dice blanc, 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 un esborang, blanc, 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 blanc. Hay puntos o sea, hay comas, hay puntos, pero como ellos no entienden lo que leen, al leerlo con sus características físicas, unos respiran, a los otros les cae la baba y todo esto, conseguíamos esto, solo el sonido, la musicalidad de ese poema, de esa lengua, que es lo que, y es la palabra, aquí en esta instalación pues están todos los objetos anónimos en el centro, paisajes sonoros generados por objetos, y alrededor tienes el paisaje sonoro por la voz, ¿no? Generado por la voz sin cuerpo, solo por el sonido.
Luego, el de bam, bara, bam, bara, bam, bara, bam, es la traducción al ucrainés de textos de Mercè Rodoreda y La Fuente también. Nos interesaba también eso, cuando no conseguimos entender una lengua. El bam, bara, bam sí que son tambores, aquí no se ve muy bien, y justamente en ucrainés bam, bara, bam significa tambor. O sea, era la traducción en catalán, es pam, patapam, pam, patapam, pam, patapam, llegan tambores, y la traducción al ucrainés, justo la palabra, es el sonido. Que era muy bonito. Y aquí también van diciendo el nombre de fuentes, que tú puedes ver, pero no oír. Pero no entiendes qué fuente, la fuente del romero, la fuente de las hormigas, la fuente va diciendo fuentes, pero al ser dichas en ucrainés pierden completamente, o sea, no entendemos nada, es una lengua completamente extraña, pero sí entendemos el ritmo, sí entendemos la musicalidad del texto y de la lengua. Y es esto pues lo que nos interesa y lo que estamos trabajando. Ya hasta llegar al punto que no os lo pondré porque ya es un programa, es un podcast que hicimos para un museo de arte contemporáneo, que es ya hacer hablar a las máquinas. O sea, que sean máquinas quien dicen textos que no entienden, por supuesto, ¿no? Y que otra máquina, máquinas me refiero, puede ser perfectamente el Google Translator, que tú le pones un texto y él te lo lee. Y con otra máquina hacerle escribir lo que la máquina está diciendo y pasarlo por otro idioma. Y llegar así hasta el límite que podemos conseguir el sonido de pájaros. Pájaros digitales, ¿no? Que es de sacar el sonido, pasar un texto a una máquina, esta máquina lo lee, tú le haces que otra máquina lo escriba en mandinga y otra máquina que lo lea en ruso pero escrito en mandinga, y así entras en un loop que llegas hasta el punto de generar un bosque de pájaros a partir de máquinas. Y aquí diría que terminó con la desaparición del objeto, nuestra deriva desde el objeto con vidas pasadas a la desaparición del objeto y llegar al paisaje sonoro realizado solo con máquinas. Si tenéis alguna pregunta. Hola. Hola. Pues después de la desaparición del objeto, ¿qué es lo siguiente? Que cuando ya no existe objeto y las máquinas lo hacen solas, ellas, tan a gusto, ¿cuál va a ser vuestro siguiente proyecto? ¿Cómo vais a seguir? Que parece como ya un final, ¿no?, de una investigación. ¿Qué se ve detrás de esto? No, porque esta es una de las explicaciones de nuestro trabajo, ¿eh? O sea, nos pareció como muy oportuno no siendo las jornadas dedicadas al objeto. Y es, bueno, pues nosotros hablamos de esta desaparición del objeto. Nosotros estábamos trabajando mucho con las cosas. En nuestra última pieza hay muchas cosas. Hay tierra, hay la generación sintética que nos habla de nosotros mismos a partir de esculturas, ¿no? Las flores que generan, bueno, que salen en esta pieza, por ejemplo, y están hechas a partir de cerámicas o a partir de hierro y de maderas, no son más que una forma
de hablar de nosotros mismos, o sea, interpretan a unos textos en realidad que son autodescripciones de Mercè Rodoreda sobre ella misma, que nos lo oculta detrás de la descripción de flores. Depende de la finalidad de lo que quieras contar, ¿no? Igual una escultura muy física cuenta mucho mejor algo, pero por ejemplo, sí es cierto que la generación de paisajes no físicos, solo sonoros, y sí nos interesa. Sí nos interesa. Y también esta relación del público en un espacio que no está guiado, cómo reacciona, ¿no? Cómo se mueve en un sitio, no aquí sentado que tú le cuentas algo, sino en un sitio donde tiene que relacionarse consigo mismo, con el resto de espectadores y con el espacio generado artificialmente. No sé si te he contestado. Un poco siguiendo el hilo de lo que te ha preguntado ella, ¿no os planteáis como la retraducción desde la desaparición del objeto? ¿Qué pasaría si desde esa abstracción ya sonora retraducís hacia un objeto? Sí, es la creación de esculturas que hacemos, ¿eh? O sea, la sintetización, el árbol que aparece de piedras, que tiene mucho sentido, está inspirado en 2 o 3 cuentos. Uno donde ya los humanos, y mira, son temas como muy de hoy en día, las transespecies, ¿no? Pero son cuentos escritos hace 60 años. Igual, ¿no? Y esto sí que es la generación de nuevas formas o de formas sintéticas o abstractas que hablan más de conceptos. Sí, son más conceptuales y son más abiertas. Es eso, ¿eh? Igual nos perderemos en el camino por la insistencia de no cerrar y siempre solo abrir. Lo que nos gusta es seguir abriendo caminos y posibilidades de interpretación de las cosas. Y, por ejemplo, abajo están las petromasculinidades, que son objetos, son esculturas que hemos generado a partir son próstatas masculinas generadas a partir de tubos de escape o unos testículos a partir de depósitos de motocicleta, ¿no? O sea que el objeto... pero ya te diría que el objeto metafísico no sé si volverá a aparecer mucho en lo que hacemos. No estoy segura. Igual nos servirá para inspirar, pero no lo pondremos en escena por los derroteros que estamos siguiendo. Si no hay nadie más. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Pues igual podríamos improvisar un poco y bajar abajo contigo. Bueno. Y podemos ver la instalación, que nos queda un ratito hasta las 6, luego hay una mesa redonda. ¿Os parece? Venga.